Vamos a meternos de lleno en uno de los libros más influyentes y, la verdad sea dicha, más polémicos sobre estrategia, Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Pero ojo, esto no es una guía moral sobre cómo ser una buena persona. Para nada. Es un estudio, sin filtros, de cómo ha funcionado el poder a lo largo de la historia. Básicamente, es el manual de instrucciones que nadie te da. Y para empezar, fijaos en esta cita de Ninon de Lenclos, una cortesana del siglo XVII que sabía un par de cosas sobre influencia. Esto captura perfectamente la esencia del libro. El poder de verdad no va de fuerza bruta, va de astucia. La batalla importante se gana mucho antes de que nadie se dé cuenta de que ha empezado a luchar. Se gana en el terreno de la estrategia y, sobre todo, de la percepción. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo es que hay gente que parece que consigue todo lo que quiere sin ni siquiera despeinarse? Pues la clave está en que el poder no siempre es algo obvio, algo que se ve. A menudo es un juego social silencioso, con unas reglas que no están escritas en ninguna parte. Quienes las conocen juegan con una ventaja invisible. Vamos a desvelar algunas de estas reglas. Entonces, si el poder es un juego con reglas no escritas, ¿cuál es la primera y más importante? Pues es esta: el dominio de la propia imagen, de la propia historia. Porque antes de hacer cualquier cosa, la percepción que los demás tienen de uno mismo es el tablero de juego. Si no controlas eso, estás perdido antes de empezar. Mirad este caso, es espectacular. A principios del siglo XX, Margareta Celle llegó a París. No era nadie, una más entre miles. Pero ella no se presentó así, se reinventó por completo. Se convirtió en Mata Hari, una supuesta princesa exótica de Java. Y lo increíble es que su poder no venía de su talento para bailar, que los críticos decían que era, bastante mediocre. No, su poder venía de la historia, del personaje fascinante que construyó a su alrededor. ¿Y cómo lo hizo? Pues siguió 3 pasos muy claros. Primero, se inventó un pasado misterioso. Nadie sabía de dónde venía realmente. Segundo, utilizó un simbolismo muy potente, exótico, que fascinaba a todo el mundo. Y tercero, era completamente impredecible. La clave de todo esto es que el misterio obliga a los demás a intentar descifrarte, y eso te da poder. Si la gente no te puede etiquetar, no te puede controlar. Y esto nos lleva directamente a una de las leyes centrales del libro, que es tajante. La reputación lo es absolutamente todo. No hay excepciones. O controlas tú tu propia imagen o te la van a definir otros. Y casi seguro que no te va a gustar el resultado. Hay que ser el escultor de la propia reputación. Vale, una vez que se tiene controlada la imagen, toca pasar a la acción. Pero aquí viene otra de las grandes ideas de Greene: la confrontación directa, el ir de frente. Es la estrategia del novato. Es torpe, es predecible y gasta muchísima energía. El verdadero poder, en cambio, reside en la sutileza, en esas acciones indirectas que logran el objetivo sin que casi nadie se dé cuenta. Vamos con una anécdota histórica que lo ilustra a la perfección. Principios del siglo XVIII. El duque de Marlborough, un comandante británico, tiene un problema. Un fuerte francés le bloquea el paso. Lo lógico, lo que todo el mundo esperaría, sería un asalto directo, ¿no? Pues hizo todo lo contrario, una genialidad. En lugar de demoler el fuerte, lo capturó. Y no solo eso, sino que lo empezó a fortificar, a reforzarlo, haciendo creer a los franceses que era una pieza importantísima para sus planes. Y cuando ya los había convencido, se retiró a propósito y dejó que lo reconquistaran. Y aquí viene el golpe maestro. Los franceses, totalmente convencidos de que ese fuerte escondía algún secreto vital para Marlborough, llegaron a una conclusión: esto es demasiado peligroso, no podemos dejarlo en pie. ¿Y qué hicieron? Lo demolieron por completo. Ellos mismos. El duque consiguió su objetivo sin gastar ni un solo recurso en la demolición. Su enemigo hizo todo el trabajo por él. Esto, señoras y señores, es el poder de la desorientación. Obligas a tu adversario a dudar, a sobreanalizar, a gastar una energía mental tremenda intentando adivinar tus intenciones. El ejemplo de los carteristas es buenísimo. Ponen un cartel que dice «Cuidado con los carteristas». ¿Y qué hace la gente por instinto al leerlo? Se toca el bolsillo para comprobar que la cartera sigue ahí. ¡Perfecto! Acaban de señalarle al ladrón dónde está el objetivo. Es una forma brillante de hacer que otros actúen en tu beneficio sin que se den ni cuenta. Y claro, todas estas estrategias indirectas funcionan tan bien por una razón muy sencilla. Se apoyan en el pilar más importante del poder, que es entender cómo funciona la gente. Porque al final, las emociones, las inseguridades, la vanidad, esas son las verdaderas palancas que mueven el mundo. Aquí tenemos 2 ejemplos perfectos que ilustran una ley fundamental. Nunca, pero nunca le hagas sombra a tu superior. Galileo, que era un genio, fue también un estratega increíble. Cuando descubrió las lunas de Júpiter, no se colgó en la medalla. No, las llamó las estrellas de los Medici, para adular a sus mecenas. Resultado: apoyo, dinero y fama.
Coriolano, un gran general romano, hizo justo lo contrario. Era tan arrogante y despreciaba tanto a la gente que ofendió a todo el mundo y le acabaron exiliando. Ahora, fijaos en esta técnica, porque es de un nivel de sutileza superior. Es lo que hacía Henry Kissinger con el presidente Nixon y se conoce como controlar las opciones. Kissinger nunca le decía a Nixon lo que tenía que hacer. En vez de eso le presentaba varias alternativas, pero siempre las planteaba de tal forma que la opción que él quería que saliera elegida parecía la más lógica, la más sensata, la única viable. Nixon creía que estaba tomando la decisión, pero en realidad estaba siguiendo el camino que Kissinger ya le había marcado. Y esta es la conclusión de todo esto. La gente es mucho más manejable cuando cree que está actuando por su propia voluntad. Si les das la ilusión de que están eligiendo libremente, su resistencia natural desaparece. Es una de las formas de influencia más potentes que existen. Muy bien. Si ya controlamos la imagen, actuamos de forma indirecta y entendemos la psicología humana, ¿cuál es la ley definitiva, la que lo une todo? Pues es esta idea, mantenerse sin forma. La ventaja estratégica definitiva no es tener el mejor plan, sino ser capaz de adaptarse a cualquier cosa. El concepto clave aquí es el amorfismo, o la ausencia de forma. Hay que ser como el agua, no la puedes agarrar, se adapta a cualquier recipiente, fluye. O como el ejército de guerrilleros de T. Lawrence en el desierto, que aparecía, golpeaba y se desvanecía. Si no tienes una forma fija, eres inalcanzable, porque no ofreces un blanco claro al que atacar. Y lo contrario, claro, la rigidez es una debilidad mortal. Ser predecible es ser vulnerable. El ejemplo histórico de Esparta es brutal. Eran la máquina de guerra más perfecta de su tiempo, pero tras vencer a Atenas, su sistema militar tan estricto y rígido fue incapaz de gestionar un imperio. No sabían adaptarse. Y al final la cultura fluida y adaptable de Atenas es la que ha perdurado, mientras que Esparta se desmoronó. Y terminamos con la gran pregunta, la que queda en el aire después de leer este libro. ¿Son estas 48 leyes un manual para manipular y para tiranos? ¿O son simplemente un espejo que nos describe con una honestidad un poco incómoda las dinámicas de poder que siempre han existido? La respuesta, quizá, dice más de quien la responde que del propio libro.